Hola, soy Juanjo y el día de hoy discutiremos sobre la corrupción desde un punto de vista filosófico. Para empezar a hablar de la corrupción, primero tenemos que definir qué es la corrupción. Según la Real Academia Española, la corrupción es, y cito, comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria. ¿Qué quiere decir? La corrupción es un medio para conseguir bienes propios, o sea, para hacerte un bien mayor a ti sin importar los efectos que tengas en los demás. ¿Me explico? Y bueno, ¿cómo se puede observar esto desde un punto de vista filosófico? Bueno, desde tres posturas. Tenemos la postura número uno, que es el imperativo categórico de Kant, la postura número dos, que es el encuadre, y también tenemos la postura es la académica Seijo, y también la podemos relacionar un poco con lo que dice Aristóteles. Pero bueno, vamos a ir explicando poco a poco esto en el video. Antes que nada me gustaría decir de dónde viene la corrupción. Los primeros indicios de corrupción vienen de el antiguo Egipto, porque las personas buscaban el bien mayor, como ya se ha dicho. Y bueno, actualmente México, ¿cómo se encuentra en aspectos de corrupción? Bueno, según Transparency International, México es el país número 135 de 169 en índices de corrupción, siendo obviamente el 169 el más corrupto y el 1 el menos corrupto. Este, ¿qué, ¿En qué nos afecta la corrupción? Bueno, nos afecta muchísimo en la democracia, porque no podemos tener una democracia en donde las personas que tienen puestos políticos altos son corruptas. Y bueno, ¿qué es el encuadre? Bueno, para ponerles un ejemplo, imagínate que el cuadro es lo que se ve. Adentro de lo que está el cuadro es lo que se ve en la televisión, en los medios, en las noticias, en todo, en el exterior. Es lo que está al público. Bueno, entonces imaginemos que tenemos un círculo, ¿ok? Un círculo. Tenemos un círculo, este círculo, y bueno, este círculo imaginemos que es la vida de alguien. En ese círculo está todo lo bueno, todo lo malo y así. Entonces, imaginemos que tú tienes este cuadro y pues bueno, la mayoría de las veces lo que hacen las personas, especialmente las que se encuentran en puestos políticos democráticos o en cualquier otro puesto político, es hacer esto. Solamente enfocan cierta parte del círculo, como pueden ver, adentro del cuadro. Entonces, tú como ciudadano nunca te das cuenta realmente de lo que es la vida de ese político o de los actos que hacen, porque otra vez solamente enfocan lo que quieren que tú veas. Y bueno, eso es muy importante, porque pues en un lugar donde solamente se enfoca lo que quieres que veas, pues qué es lo otro que nos estamos perdiendo, ¿no? Segundo, el imperativo categórico. ¿Y qué es el imperativo categórico? Bueno, básicamente es la pregunta que se haría Kant. En este caso, por ejemplo, la pregunta que se haría Kant sería: ¿podríamos todos vivir en un mundo en el que todos fuéramos corruptos? Si tu respuesta es que sí, es que bueno, la corrupción no es mala, no es ética. Pero si tu respuesta es que no, no podríamos vivir en un mundo en donde todos fuéramos corruptos, entonces la corrupción no es ética. Y una democracia que no es justa, pues no es democracia, ¿no? También hay que recordar lo que dijo la académica Seijo. Seijo dijo que el ser humano siempre aspira a más. Entonces, al estar hablando de temas de la corrupción, podemos decir que el ser humano lo único que está buscando es uno de sus principios, que es querer más. Y bueno, y también hay que recordar que todo es un medio. Todo es un medio para llegar a la felicidad, según Aristóteles. Entonces, ¿la corrupción es buena o es mala? Pues bueno, gracias al imperativo categórico de Kant y a todo lo que vimos, la corrupción no es ética, es inética. Pero, ¿cómo se puede solucionar? Actualmente existen muchas leyes que intentan combatir la corrupción, pero ninguna ley va a acabar con la corrupción, sino es que depende de cada uno de nosotros. Cada uno depende de cada uno. O sea, tú mismo tienes que decirte, o sea, cada vez que hagas un acto,
tienes que hacerte la pregunta que sería Kant. Y bueno, con todo lo que vimos en clase, me pude dar cuenta de que la corrupción en sí no es ética, no es buena. Y con todo lo que vimos en clase, me ayudó para ver la corrupción desde otra perspectiva. Porque pues siempre vemos a la corrupción como que simplemente es mala, pero nunca nos ponemos realmente a analizarla. Pero por ejemplo, el encuadre me ayudó muchísimo a ver como otro punto de vista, ¿me explico? De cómo le hacen para encuadrar las cosas, y con el imperativo categórico de Kant me pude dar cuenta de cómo definir si las cosas son éticas o no, y con lo de Aristóteles y la felicidad me di cuenta de que todo es un medio.